How dare you? La guerra cultural ha comenzado. Yo soy comunista. ¡Viva España! Si quieres participar en ella, puedes hacerlo a través de Patreon y los links que hay en la descripción. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. Estás escuchando Basura Postmoderna. ¡Viva el vino! ¿Qué pasa, posmodernos? Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Arreglando el Mundo desde Basura Postmoderna. Bueno, antes de nada, chavales y chavalas, pues daros la bienvenida a esta nueva plataforma. Es el primer directo que hacemos a través de esta plataforma de Twitch, que la verdad es que llevamos tiempo detrás de ella. Os lo hemos dejado alguna vez en los comentarios de la comunidad de Ivos, en Twitter y demás. Y bueno, pues nos apetecía estrenarla y qué mejor momento que aprovechando este 40 aniversario de ese intento de golpe de estado del 23 de febrero, ¿no? Así que bueno, hemos pensado que era buen momento para empezar a darle caña a esto del Twitch, que la verdad es que lo desconocemos un poco, pero bueno, así vamos viendo también, nos vamos un poco actualizando, ¿no? Como las nuevas generaciones. Bueno, hoy os tengo que presentar un invitado de honor nuevo, de excepción, que hemos conseguido rescatar para la emisión de este directo, que es ese señor que tenéis ahí, que se llama Diego Nogueiro. ¿Qué tal, Diego? Espera, perdona, que te tengo silenciado, habla ahora. Hola Juanma, hola a todos, que nada, la verdad que muy contento de estar aquí en este proyecto tan bonito y la verdad que pues eso, aportar mi grano de arena en lo que se pueda y muchas gracias por la presentación y por la invitación, aquí estamos. Bueno, Diego, para el que no lo sepa, que sois todos, ¿vale? Porque no es famoso ni mucho menos. Es historiador, todavía. Es compañero de la facultad mío y aparte, bueno, es un historiador especializado en la edad contemporánea, así que qué mejor candidato para hablar de algo tan contemporáneo como el intento de golpe de Tejero, que fue hace apenas 40 años, ¿no? Bueno, y tenemos a este al que está abajo ahí, ese ya le conocéis muchos y muchas, Literales, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, la verdad, me hace ilusión tratar este tema y además con Diego, que sabe bastante del tema. Es un invitado de lujo, la verdad, para esta ocasión. Ya era hora también de traer a alguien, ¿no? Especialista en un Sí, tema darle un poco de... Sí. oye, que venga aire fresco también y darle un poco de caña al asunto. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a empezar un poco con el tema. Mirad, el tema de hoy, la verdad es que hemos tenido bastantes dudas respecto a cómo enfocarlo. Y al final lo que hemos pensado es que voy a explicar un poco el contexto previo, es decir, qué ocurre antes de ese golpe de estado para que se vaya forjando, ¿no? Esas ganas de atentar contra el Estado que al final acaba ocurriendo, al menos la intentona, ¿no? Así que con lo que voy a empezar primeramente es con eso, ¿no? Cómo se va cocinando ese caldo de cultivo de inestabilidad, de tensión, cómo va subiendo el tensiómetro, ¿no? Hasta que llega un punto en el que realmente hay un acuerdo por parte de algunos militares para atentar contra el Estado directamente, ¿no? Bueno, en 1969, habría que empezar por aquí, aún con Franco como jefe del Estado, ¿no? Juan Carlos I es nombrado sucesor de Franco para cuando de un día no esté, ¿no? En la jefatura del Estado. Esto sería, digamos, por donde habría que empezar, porque obviamente el rey tiene que ver con todo lo que va a ocurrir, ¿no? Pero si tuviésemos que poner la mira en qué es lo primero que ocurre que hace que la tensión vaya subiendo respecto a intentar suprimir el Estado, tendríamos que irnos a la Marcha Verde, a la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos por parte del propio jefe del Estado, Juan Carlos I, en ese momento, ¿no? Muchos sabréis cómo ocurrió este momento, no voy a entrar en los detalles de cómo sucedió aquella marcha, ¿no? De los saharauis, etcétera, etcétera. Lo único que decir es que es un acontecimiento, esta entrega del Sáhara Occidental a Marruecos, fue un acontecimiento que generó mucho malestar en el ejército. Y esto es lo que realmente nos debe de interesar por la relación que guarda con esa tensión que va subiendo respecto al Estado, ¿no? Entonces, este es, digamos, el primer punto que toca un poco las narices al ámbito militar y que empieza a generar ya, pues, charlas en las cantinas, habladurías y, bueno, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Esto antes no pasaba, bueno, todo esto que habremos escuchado tantas veces, pues también ocurría en estos momentos, ¿no? Hay un segundo punto que aumenta aún más la tensión, que creo que es bastante más grave, no el hecho en sí, sino el aumento de tensión fue mucho más intenso con esta segunda anécdota, ¿no? Que es cuando se legaliza el Partido Comunista de España por el presidente del gobierno en ese momento, que es el archiconocido Adolfo Suárez, el padre de la transición, ¿no? Que tanto se ha hablado de él. Bueno, en 1977... Suárez, a pesar, y este a pesar es importantísimo, de que había prometido a los altos mandos del ejército no legalizar nunca al Partido Comunista mientras él estuviese en el gobierno,
va a, vamos a decir, traicionar esa promesa y va a legalizar el Partido Comunista como un acto, él claramente lo hizo como un acto de reconciliación nacional, ¿no? Una forma un poco de volver a decir, oye, tenemos que volver a unas sendas democráticas y tenemos que incluir tanto a los comunistas como a las gentes de derechas, ¿no? Hay que intentar reconciliar al país. Bueno, este fue el gesto que él hizo, pero que trajo como consecuencia pues que ese tensiómetro que ya se había empezado, a subir con lo de la Marcha Verde del Sáhara, subiese bastante más ahora con la legalización del Partido Comunista, que a una buena parte del ejército no le hacía gracia, ni mucho menos, como os podéis imaginar, ¿no? Bueno, el siguiente punto que va a hacer que sigan aumentando las tensiones, nos tenemos que ir ya a abril de 1977, y es que vemos como justo después de la legalización del Partido Comunista, el ministro de Marina, que en este momento es Pita da Veiga, va a dimitir. Y es un gesto que así dicho, pues tampoco significaría nada, ¿no? Una persona que dimite, pues porque no está a gusto en su trabajo, lo que sea, pero no. El caso es que dimite, pues prácticamente creo que días después de la legalización del Partido Comunista, lo cual es un gesto público de reprimenda, ¿no? Al presidente del gobierno por esa decisión que toma de volver a incluir al Partido Comunista dentro del Congreso de los Diputados, o ya no dentro del Congreso, sino como partido factible para ser elegido en unas elecciones democráticas, ¿no? Uno de los gestos que tiene el ejército enseguida es este, ¿no? Es que el ministro de Marina, Pita da Veiga, va a dimitir. Va a dimitir, como os digo, ¿no? Como una forma de reprimir esa decisión que tomó el presidente Suárez, ¿no? Además, el Consejo Superior del Ejército va a mandar una carta al presidente del gobierno donde muestra claramente su disconformidad con esta legalización. Es decir, tenemos la Marcha Verde que sube las tensiones, Suárez legalizando el Partido Comunista, el ministro de Marina que dimite ante este hecho, y encima al Consejo Superior del Ejército mandando una carta con todas sus narices ellos, mostrando claramente su disconformidad con esta legalización del Partido Comunista, ¿no? Como veis, los aires empiezan a convertirse en bastante grises, empiezan a turbarse todo un poco, ¿no? Bueno, y llega uno de los grandes momentos de este contexto previo al intento de golpe de Estado de 23F, que es la archiconocida, no por todo el mundo, pero sí que bastante famosa, Operación Galaxia. Y es que en noviembre del 78 hubo una intentona golpista previa, esto no lo sabe mucha gente, pero hubo una intentona golpista previa al 23F del 81 de Tejero, en la que también, por cierto, estaba inmiscuido Tejero como uno de los protagonistas. Y es que hay varios... bueno, se llamó Operación Galaxia, esto para que lo sepa todo el mundo, porque el caso es que se reúnen unos altos mandos del ejército, y no solo, también policiales, en un bar, en un café que en ese momento se llamaba el Café Galaxia, que más tarde, por cierto, yo no lo sabía, lo he descubierto investigando sobre el tema, fue el famoso Café Van Gogh, que creo que estaba por la zona de Moncloa, si no me equivoco, y creo que ahora es un Taco Bell, o sea, que no queda nada de magia, el capitalismo lo asume todo, ¿vale? Lo destruye todo, ¿no? En ese sentido, toda la magia histórica, que ahora mismo es un Taco Bell, está en Moncloa, de hecho. Bueno, pues en ese mismo negocio hubo una reunión conspiratoria totalmente, con el objetivo de atentar contra el Estado, dar un golpe de Estado, que estaba previsto además para el 17 de noviembre. ¿Cuál era el objetivo de este golpe de Estado? Bueno, el objetivo era claramente frenar todas estas nuevas medidas que estaban surgiendo por parte de la presidencia del gobierno, que tenían aires que no gustaban mucho a estos militares. Pensad una cosa que no hay que perder de vista nunca en ningún momento durante este directo, y es que la mayor parte de los militares que en este momento están tomando estas decisiones y que no están nada de acuerdo con lo que está haciendo Suárez son militares que han vivido la mayor parte de su vida y su carrera militar en época franquista. Entonces todo esto de legalizar partidos comunistas y demás, pues como entendéis, les suena a chino malo. Entonces, pues claro, ahí es donde empiezan a surgir los problemas, ¿no? Bueno, esta intentona de la Operación Galaxia del 78, como os decía, estaba prevista realizarse el 17 de noviembre y tenía muchos objetivos, pero sin duda es evidente, algunos ya os habréis dado cuenta, que se realiza prácticamente 2-3 semanas antes del referéndum constitucional. Sabéis que hubo un referéndum para aprobar la Constitución del 78, la Constitución de la Transición, y bueno, uno de los objetivos sin duda era intentar dar un golpe de Estado para no tener que llegar a ese referéndum, que no ocurriese ese referéndum constitucional, ¿no? Era sin duda, yo creo que el objetivo más claro, ¿vale? Había muchísimos otros más, que también son interesantes, pero está claro que la cercanía cronológica entre un acontecimiento y el otro delata cómo hubo prisa por intentar frenar, ¿no? la consulta constitucional, que iba a producirse y se produjo el 6 de diciembre. Bueno, la estrategia que había prevista para esta operación era directamente asaltar el Palacio de la Moncloa.
O sea, todos sabemos que en el caso de Tejero el objetivo era, bueno, y fue entrar en el Congreso de los Diputados. Bueno, aquí el objetivo es el presidente Suárez. O sea, quieren ir al Palacio de la Moncloa. Y la idea era entrar en el Palacio de la Moncloa con 200 policías, secuestrar al presidente Suárez y a través de ese secuestro extorsionar al resto del Estado para conseguir sus objetivos. Bueno, al final esta operación es delatada por uno de los mismos miembros. No me ha quedado muy claro si era una persona que estaba infiltrada o simplemente una persona que se acabó asustando con el proceso y acabó largando, ¿no? Como se suele decir popularmente, pero el caso es que se descubre y se frena en seco. Tejero, que es sin duda uno de los gestores de toda esta operación, creo que fue condenado como a 9 meses de cárcel o una cosa así. Claro, la diferencia con los 30 años que le cayeron por el golpe que intentó en febrero del 81 es que aquí no llega a ocurrir. Aquí al final se puede decir que todo se quedó en ideas, ¿no? No llegó a materializarse ese golpe. Entonces es un poco la diferencia de condena, tiene que ver con eso, sobre todo. Bueno, después de este caso de la Operación Galaxia, que como veis ya el tensiómetro está a punto de estallar por el mercurio, que está ya reventando contra el cristal, porque hemos visto lo de la Marcha Verde, la legalización del PC, las dimisiones de algunos militares, la propia carta que manda el Consejo Superior del Ejército, una intentona golpista ya real, que también responde a todo eso que ha ocurrido previamente. Pues como veis ya la tensión social, el contexto público mediático está bastante candente, ¿no? Y ya nos tendríamos que ir a unos hechos importantes, quizá no tan importantes como el hecho de preparar realmente un golpe de Estado, que sería febrero del 81. El 1 de febrero del 81, el colectivo Almendros, que para el que no lo sepa era un colectivo realmente no se sabe quién estaba realmente inscrito en este colectivo, si no me equivoco, si no me contradicen mis compañeros, pero era un colectivo que tenía una idiosincrasia muy de derecha, incluso ultraderecha, muy conservador, muy tradicional, que bueno, se dedicaban a divulgar su ideología y a divulgar pues artículos de política, ¿no? Y en este colectivo se ve muy bien que escribía muchísimo en el diario Alcázar, un diario bastante conocido por el momento, y bueno, publicaban claramente artículos donde, digamos, se defendían tesis golpistas contra el Estado y se buscaban salidas anticonstitucionales para la transición española, ¿no? Y claramente lo dejaban escrito en sus discursos. Esto lo cuento para que se vea que esa tensión social o digamos esa actitud enemiga contra el gobierno no nace solo desde el ejército. O sea, también tenemos, vamos a decir, periodistas, medios de comunicación escribiendo artículos en periódicos que cualquiera puede comprar en la calle, realmente alentando contra un golpe de Estado, alentando contra la figura del presidente del gobierno y enalteciendo una salida anticonstitucional para la transición española. O sea, que no solo surge del ejército. Esta tensión de la que yo estaba hablando no solo está instaurada en el contexto militar, sino que también empieza a instaurarse de forma muy sólida en los medios de comunicación, en las calles, en la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, las cosas en historia, siempre lo digo, ¿no? Pero no pasan de repente, ¿no? Un día no te levantas en una España democrática en la que nadie se queja y al día siguiente hay un golpe de Estado. Eso no ocurre nunca. O sea, siempre todo lleva un proceso paulatino que va sumando y que acaba con la guinda, ¿no? Y la guinda en este caso, pues tenemos la Operación Galaxia, pero luego va a haber una guinda mucho más grande que va a ser de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Del 23F. Bueno, luego además tenemos un caso de otro periodista muy famoso, Emilio Romero Gómez, que escribió un artículo en el ABC, que yo lo he leído literalmente, y en el que utiliza adjetivos como, expresiones, mejor dicho, como dar un golpe de timón en la presidencia del gobierno, para cambiar el rumbo del barco, incluso muestra explícitamente el deseo de que Armada, el general Armada, el militar Armada, que luego veremos que estuvo involucrado claramente en el 23F, pudiese tener un papel sustitutorio respecto a la candidatura a la presidencia de gobierno. Sin más, o sea, simplemente para que entendáis que también en algunos medios de comunicación se hablaba con bastante libertad y con bastante soltura y con bastante comodidad de lo que finalmente acaba ocurriendo, que es un intento de golpe de Estado, ¿no? Y incluso, como os decía, este periodista del ABC incluso propone, ¿no?, al general Armada como candidato para cuando se consiga quitar a Suárez por medio de un golpe de Estado del gobierno. A mí es que me resulta gracioso porque ahora que vivimos en una sociedad muy legal, donde todos los procesos, digamos, tienen que pasar por un cauce legal y un montón de historias paulatinas y administrativas y burocráticas, pues aquí se hablaba con bastante comodidad en los periódicos por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que sirva de ejemplo para entender que previamente a ese intento de golpe de Estado, pues hay un caldo ahí tenso, un caldo denso de estos de hacer cocido que tiene un sabor que te lo metes en la boca y te revienta las papilas gustativas, ¿no? Pues eso se estaba cociendo claramente.
en el país y quiero recalcar que no solo en el ámbito militar, era algo que estaba creciendo poco a poco, ¿no? Y bueno, después de esta explicación previa, para entender un poco cómo se va gestando este sentimiento antiestatal, que no digo que fuese el mayoritario en el país, ni mucho menos, digo que es algo que estaba ocurriendo, habría que irse ya a cosas mucho más materializadas, mucho más reales, ¿no? Como por ejemplo, vemos cómo se empieza a producir, a la vez que va ocurriendo todo, a la vez que va aumentando toda esta tensión, empieza a producirse una crisis de gobierno bastante importante, ¿no? Y es que empezamos a ver una serie de dimisiones y acontecimientos que van a ir mellando bastante, de forma bastante rápida, la figura política del propio presidente Suárez, ¿no? Hasta tal punto llega el asunto que el 29 de enero del 81 acaba presentando su dimisión el presidente Suárez. Y a mí, yo he visto completamente la rueda de prensa que él dio para, digamos, explicar sus razones de por qué dimite y anunciar al país que deja la presidencia. Y de todo lo que dice, hay una frase que a mí me parece impresionante y que denota muy bien cómo la clase política, al menos, era bastante consciente de que el golpe de Estado podía producirse. O sea, había bastantes posibilidades de que se produjese, ¿no? Porque una de las cosas que hice es... no quería que la democracia fuese un pequeño paréntesis en la historia de España. O sea, digamos que una de sus tesis para defender su dimisión es que si él sigue en el cargo, corre peligro la democracia española. O sea, es consciente de que esto puede ocurrir realmente, ¿no? Que a mí me llama la atención porque yo que soy más joven, aunque no lo parezca, pero soy bastante joven, hay cosas que son llamativas, porque yo cuando siempre he hecho la vista atrás y me fijo en el 23F, nunca había tenido tanto la impresión de que la posibilidad de un golpe de Estado fuese algo tan consciente en las mentes de nuestros políticos. Y realmente sí que lo era, si analizamos bien las ruedas de prensa, los escritos, las cartas, los artículos de periódico, la sensación de la calle. Y sí que era una sensación bastante palpable, ¿no? Y es lo que me llamó mucho la atención de la rueda de prensa que dio el expresidente Suárez. Me llamó mucho la atención esa frase en la que dice que él no quería ser, digamos... la piedra para un pequeño... O sea, que él no quería ser, digamos, que no quería que la democracia fuese un pequeño paréntesis y dando a entender que él era el problema, ¿no? Y eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, luego suceden otras cosas que no tienen la envergadura de una dimisión del presidente de gobierno, ¿no? Pero que son importantes. Por ejemplo, entre el 2 y el 4 de febrero, los reyes fueron abucheados en Euskadi por diputados de Ribatasuna. Esto es algo que hoy en día estamos bastante acostumbrados a que ocurra, pero en aquellos momentos, y más si pensamos, como estábamos viendo, la enorme tensión que había en la sociedad, pues generó también muchísimo clima, muchísimo malestar, mal rollo, ¿no? O sea, más causas que van a hacer que aumente aún más la tensión, que haya más ganas por parte de esos golpistas, ¿no? Por dar ese golpe, ¿no? Están ofendiendo a su rey, ¿no? Luego, además, muy cercana a estas fechas, a estos abucheos al rey, creo que fue el 6 de febrero, murió asesinado por ETA el ingeniero, un ingeniero famosísimo, que se llamaba José María Rián, que también, pues como os podéis imaginar, causó un montón de revuelo, como es lógico, y bueno, aumentó aún más las tensiones. Y luego, es importante también qué ocurre con UCD, ¿no? Porque cuando Suárez dimite, lógicamente no solo deja el cargo de la presidencia del gobierno, también deja, digamos, la presidencia de UCD. Y en este caso se eligió a Rodríguez Sagún como sucesor de Suárez. Pero el rey Juan Carlos I no elige a este Rodríguez Sagún como candidato a la presidencia del gobierno ante el vacío de poder, sino que va a elegir a uno de los personajes importantes de este momento, que es Leopoldo Calvo Sotelo, que es elegido el 10 de febrero. Bueno, una vez que Leopoldo, esto es lo mismo que ocurre hoy en día, una vez que Leopoldo Calvo Sotelo es elegido como candidato a la presidencia del gobierno, el siguiente paso, como bien sabréis, como ya os estaréis imaginando, es votarlo en el Congreso de los Diputados. Y así va a ocurrir. Se va a ir a la primera votación y en esa primera votación no va a ser elegido con la mayoría suficiente para poder convertirse en el presidente del gobierno. La ley lo que marca es que si un presidente no es elegido en primera instancia, tiene que haber una segunda votación, al menos con 48 horas de separación de esa primera. Creo recordar que esto ocurrió un viernes, entonces la votación no podía ser el domingo, así que se acabó trasladando hasta el lunes. Bueno, pues es en esta segunda votación de este lunes, de 23 de febrero, cuando se va a gestar este intento de golpe de Estado de Tejero y sus camaradas, ¿no? Y sus camaradas golpistas.
Y es así, es el 23 de febrero cuando estos golpistas se eligen para atentar contra el Congreso de los Diputados y contra la democracia, al fin y al cabo. Y lo van a hacer precisamente por eso, para que la votación no se celebre, ¿no? Van a elegir un día clave, o sea, no eligieron un día cualquiera de un martes parlamentario normal y corriente, no, van a elegir el día en el que se iba a elegir o no a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de la democracia, como presidente del gobierno de España por votación en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y bueno, lo que va a ocurrir en esa votación, en esa segunda instancia, pues es conocido por todos, pero a pesar de ello, voy a poner un vídeo muy cortito de 40 segundos. ¿Qué pasa? No. ¡Quiete todo el mundo! Bueno, tremendo, ¿no? O sea, este vídeo yo la verdad es que que siempre que lo veo, porque la verdad es que ahora porque es el 40 aniversario y tal, pero de vez en cuando en el año lo recuerdo y me lo pongo, ¿no? Y es que me pone los pelos como escarpias, o sea, es un vídeo que realmente parece una película, ¿no? Son los guardias civiles ahí entrando en un Congreso de los Diputados, metiendo un tiro al aire, se sienten coño, o sea, a mí me parece algo increíble y creo que no se me malentienda, por favor, pero que tenemos mucha suerte de poder verlo de forma visual, ¿no? Que no es una representación pintada en un cuadro después de meses de que ocurriese, no, es un vídeo en directo, perfectamente grabado, donde se ve y se oye todo estupendamente, y me sorprende muchísimo, no sé a vosotros, compañeros, me sorprende muchísimo la pasividad de algunos parlamentarios que se lo toman como algo, no sé, normal. A ver, la mayoría se esconden y tal y cual, pero hostias. Lo normalizan como algo normal. Bueno, no pasa nada, he venido aquí y ya está. A mí me cosas parece, que pasan. Me parece increíble, macho, eso, ¿no? Que muchos de ellos se lo toman como están así. O sea, que porque en aquella época no había móviles, pero que si no, igual estaban ahí con el Instagram en plan, bueno, a ver si ahora este deja ya esto y se pira y tal. Algo increíble. Importante. Hablando del vídeo, yo quería sobre todo alabar, porque como habéis visto los espectadores el vídeo, el diputado que se levanta es Gutiérrez Mellado, que es teniente general del ejército, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo se levanta él, se dirige a los golpistas, entre ellos los guardias civiles Antonio Tejero, y le dicen, ¿qué hacéis? ¿Qué bochorno estáis haciendo? Yo, que tengo un alto cargo del ejército, me estáis avergonzando a mí y a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que ese ejercicio que hace Gutiérrez Mellado es de alabar, porque enfrentarse en ese momento a los golpistas dice mucho de la institución y de la persona. De hecho, vamos, leí, no recuerdo dónde, que incluso hay un momento en el que Tejero le intenta hacer una zancadilla que no puede hacérsela. Sí. Porque se tropieza al final solo Tejero y tal. Bueno, bastante ridículo la llave que le intenta hacer. Pero el caso es que Tejero al final baja del atril a tirarla al suelo, porque cuando este Mellado se va hacia ellos, que además es un militar de más graduación, ¿no? Que Tejero. Sí, teniente general. Claro, los soldados que están con Tejero, los soldados más rasos o de menos graduación, no sé si eran soldados cabos o lo que fuese, el caso es que en un principio se echan para atrás, porque claro, la disciplina militar la llevan ahí en el inconsciente, tal cual, sí. Y cuando le ven es como que parece que se van a rendir, ¿no? Y entonces ya como que Tejero tiene que dar un golpe encima de la mesa, ya es cuando el disparo, baja a intentar tirarle y toda la historia. Es que en el ámbito castrense, que un soldado raso o guardias civiles zarandeen a un teniente general a día de hoy en el ámbito castrense, es que no se puede imaginar, ¿no? Esa falta de respeto y subordinación a una persona de tal autoridad, ¿no? Denota que es un momento de mucha tensión. Sí, además, Claro. justo los que se quedan de pie son Carrillo, Santiago Carrillo, Suárez y Gutiérrez Mellado. Porque, o sea, son los tres que además eran unos traidores, de hecho, para los suyos propios. Suárez, por haber vendido sus propias ideas. o sea, Suárez por haber sido un hombre del supuesto, régimen sí. y haber legalizado el Partido Comunista. O sea, por supuesto Carrillo, pero la sangre fría que muestra Suárez es impresionante, O sea, a mí... Sí. Carrillo también, que por ser un comunista y haberse metido dentro del régimen de la democracia, también le acusan de ello los propios comunistas. O sea, que es curioso los que se quedan ahí. Y desde luego Tejero es un personaje. Sí. Sí, eso queda bastante claro. Bueno, llegados a este punto, chavales, como he dicho, hemos explicado el contexto previo, cómo va subiendo la tensión poco a poco, cómo va haciendo que esa tensión se vaya mascando, cada vez sea más densa, hasta que llega realmente Tejero y ocurre lo que hemos visto en el vídeo, que entra en el Congreso de los Diputados después de toda esa serie de escalada de tensión. Y ahora ya nos quedaría discutir un poco, ¿no? O no discutir, sino simplemente poner encima de la mesa las diferentes teorías que existen sobre las relaciones, ¿no? Y el protagonismo
mayor o menor de los diferentes personajes en toda esta estrategia, ¿no, Diego? ¿Cómo ves tú eso? A ver, más o menos la historiografía actual hay un consenso mayoritario están de acuerdo en una tesis, ¿no? Que es la tesis compartida actualmente por todo el mundo de los académicos, toda la sociedad, ¿no? Y es la siguiente, que fue un golpe real de una confluencia de militares encabezada por Antonio Tejero, Miguel del Bosch y Alfonso Armada, y que realmente fue un intento de Estado real y que fracasa, ¿no? La cuestión es, ¿por qué fracasa según la teoría y la historiografía actual, ¿no? Principalmente, pues, por las propias, digamos, diferencias dentro del bloque golpista, ¿no? Porque Antonio Tejero estaba más a favor de un golpe más duro, algo más severo, ¿no? Porque, por así llamarlo. Y en cambio, Alfonso Armada para nada, quería algo, dar un golpe, pero no cambiar el sistema, sino un cambio de gobierno mucho más liviano, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, en el transcurso de los hechos, sabemos que Alfonso Armada, en torno a medianoche, va al Congreso de los Diputados a hablar con Tejero y a presentarle el proyecto de gobierno que tenía, ¿no? Porque se estaba hablando, de hecho, en el vídeo hablan de que, bueno, esperemos, los golpistas hablan en la tribuna a los diputados y dicen, bueno, ahora se va a esperar a la autoridad militar competente que llegue, el llamado elefante blanco, a ver qué se va a realizar, ¿no? Esto del elefante blanco, para que se entienda bien, porque es una Sí. expresión que se utiliza mucho, pero que no se explica, Claro, ¿no? claro. ¿A qué se refiere exactamente lo del elefante blanco, no? La cuestión es que el elefante blanco es la pieza la que iba a dar solución al conflicto, ¿no? Digamos, era Alfonso Armada, esa persona que iba a llegar con la solución, ¿vale? Él se iba a presentar con, digamos, ese proyecto de confluencia de gobierno, el salvador del golpe, y a través de eso, pues iba a generar, digamos, lo que iba a ser el futuro gobierno de confluencia con diferentes políticos de diferentes ámbitos militares. Entonces, ¿cuál fue el problema? Las disidencias dentro del grupo, porque cuando Alfonso Armada llega a verse con Tejero y le planta el gobierno de coalición donde estaban incluidos miembros del Partido Socialista y Comunista, ahí es cuando se dice que Tejero le dice, yo no he dado un golpe de Estado para incluir al gobierno a comunistas y a socialistas, ¿no? Entonces ahí se rompe digamos, internamente el golpe de Estado y posteriormente a la 1 de la mañana el rey saldrá en la intervención pública que todos conocemos para decir de que claramente se posiciona del lado de la democracia y de la Constitución, ¿no? Entonces el golpe queda totalmente desautorizado por todas partes, ¿no? Y además, también importante decir de que cuando dan el golpe, esperaban una reacción en cadena de las diferentes regiones militares de toda España, ¿no? Ellos esperaban de que una vez Tejero entra en torno a las 6:30 al Congreso de los Diputados, da el golpe, pues hubiese una reacción en cadena de las diferentes regiones militares que se sublevasen, pero solamente se subleva Miguel del Bosch en Valencia, que es cuando saca los tanques a la calle. El resto de regiones no se pronuncian o se pronuncian a favor del rey en el sentido de que nosotros guardamos lealtad al rey, lo que mande y dicte el rey, así acataremos, ¿no? Y ya por último, de las consecuencias últimas de esta teoría principal, ¿no? y más aceptada de por qué fracasa el golpe es la postura del rey, ¿no? Que es digamos, la más importante en ese sentido. Cómo se posiciona en contra del golpe, a favor de la democracia y de la Constitución vigente. Entonces, claro, digamos que el capitán general del ejército se posicione en contra de los golpistas, pues totalmente desacreditaba, ¿no? Un intento de golpe de Estado, pues que no llegó a ningún puerto, ¿no? Entonces, digamos que eso es la tesis actual, ¿no? Importante la faceta del rey en este sentido, que no hubo una reacción en cadena de las diferentes regiones militares y que las propias tensiones y diferencias internas del golpe, que realmente se habla mucho que fue muy improvisado en ese momento, ¿no? Se habla mucho de un grado alto de improvisación, pues terminan por fracasar, ¿no? Y bueno, historiadores reputados, pues están a favor de esta visión, ¿no? Por citar algunos como Juan Pablo Fusi, Tusell o Charles Powell, ¿no? Y principalmente es su visión, ¿no? La cuestión es, pues que a lo largo de los años, pues ha habido diferentes teorías, ¿no? Que han cambiado, no cambiado, sino un poco suscitar o levantar esta tesis oficial, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, a través de diferentes autores, ¿no? Pilar Urbano, Jesús Palacios, principalmente han intentado cambiar un poco la visión que se tiene tradicional del conflicto y sobre todo
cambiando o dando más importancia a un mayor grado de participación un poco al rey o a diferentes instituciones del gobierno, principalmente el CSID, el Consejo Superior de Información y Defensa, que era el antiguo CNI, lo que es ahora mismo el CNI, pues que le implican mucho como mano ejecutora un poco en lo que es en este golpe de Estado, ¿no? Pero bueno, realmente la historiografía, digamos que es muy clara en este sentido y trata una línea argumental, pues como hemos comentado anteriormente, ¿no? Claro. Luego, evidentemente, O sea, aquí hay una pregunta que se le antoja a cualquiera que, a ver, que tenga dos dedos de frente, ¿no? Y es que podríamos decir que en este plan, ¿no? En este plan maquiavélico organizado de atentar contra el Estado y contra, bueno, contra un poco la democracia, ¿no? Porque al final estás parando una votación para un presidente de gobierno, o sea, que estás haciendo eso un poco. Sí, pero bueno. Pero aquí hay tres protagonistas, yo creo, claros, ¿no? Que son Milán de Bosch, que es el que lleva la región de Valencia, militar, el general Armada, que no sé si es general o capitán general, desconozco el grado, creo que es general, pero no estoy muy seguro. General de divisiones. Sí. General de divisiones. Armada, Milán de Bosch y Tejero. Digamos que son un poco los tres que más protagonistas, ¿no? Milán de Bosch quizá un poco menos, porque al final es lo que hace es sumarse a un golpe que está ocurriendo, ¿no? Pero Armada y Tejero parece que, bueno, que su responsabilidad en el tema está bastante aceptada, ¿no? El tema es, Armada Claro. es sabido, yo creo que no descubro nada si digo esto, que es amigo íntimo del rey, de Juan Carlos I en ese momento, de nuestro actual rey emérito. Entonces, Sí, totalmente. la historia viene... ¿el rey sabía algo? O sea, esta es la pregunta, esta es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál fue la postura del rey durante todas esas horas? O sea, has explicado una teoría que habla de que no, de que es la teoría, digamos, más común, la más aceptada y la que hasta el momento no se ha presentado una prueba clara encima de la mesa que la quite, ¿no? Hasta el momento. Vale. Luego, ¿hay alguna teoría más que implique mayor responsabilidad para el monarca o para otras figuras importantes de la política española en ese momento? Yo es que no la categoría como teoría como tal, sino digamos que diferentes investigaciones de diferentes autores sumadas a, digamos, comentarios de personajes que estuvieron viviendo los hechos, se han sumado un poco a crear esta pequeña tesis o pequeña idea donde sí se le da mayor importancia, digamos, al gobierno y al rey en el acontecimiento de los hechos, ¿no? Entonces, es importante destacar esto, ¿no? Sobre todo dos figuras importantes. Yo destaco a Francisco Laina, que es el director general del CSID, el que he dicho que es el antiguo CNI, y sobre todo José Luis Cortina, ¿no? Que fue el presidente de, digamos, de un gobierno ad hoc que se forma a las 9 de la noche de comisión de secretarios y subsecretarios para sustituir al Ejecutivo que se encontraba secuestrado en el Congreso de los Diputados. Pues diferentes entrevistas y comentarios que se han hecho a esas dos personas a lo largo de los tiempos han sugerido como que no, bueno, que no todo está dicho, sino que el papel, digamos, del gobierno del rey era mucho más importante en los acontecimientos del que la tesis, digamos, más consolidada cita, ¿no? Pero claro, de momento no hay una investigación donde nos encontramos con documentos, fuentes primarias trabajadas, ¿no? Siempre son un poco más o menos vicisitudes, ¿no? Por eso hay que darles la importancia que se le deben dar, ¿no? Pero bueno, es importante mantener que existe esa línea, ¿no? Esa corriente donde se está cuestionando la tesis oficial, que realmente es la que está totalmente mantenida en la historiografía, en los medios de comunicación y en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es importante también ponerla sobre la mesa, pero bueno, siempre cogiéndola con puntillas, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Para mantener la claridad en el debate. Claro, yo creo que esas son las dudas que nos surgen fundamentalmente, ¿no? ¿Cuál es la postura del rey al respecto durante todas estas horas, desde que a las 6:30 entra Tejero por la puerta del Congreso de los Diputados hasta que a la 1:15 de la madrugada el rey hace un comunicado? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que él piensa de todo lo que está sucediendo? Hay unos hechos bastante curiosos, que es que el mismo día por la mañana del 23 de febrero, Felipe y las infantas no acuden al colegio. También los hijos de los militares estadounidenses de la base de Torrejón de Ardoz, al norte de Madrid, tampoco acuden al colegio. Y una cosa que a mí me parece muy fuerte, que es que la Marina estadounidense tiene barcos delante de Valencia, que justamente es la ciudad que luego Milán del Bosch saca los tanques a la calle. Entonces, eso es bastante curioso. Son unas coincidencias que cuando menos dan bastante que pensar. Y esa es la pregunta que se hace todo el mundo.
¿Cuál fue la postura del rey durante todas esas horas? Yo, entrando en el terreno de la especulación, he de decir que creo que jugó a varios bandos. Creo que sabía que había varias posibilidades encima de la mesa. Una posibilidad era el gobierno que querían proponer con armada de presidente y que involucraba a todos los partidos políticos. Y otra posibilidad, dependiendo de si algunas diputaciones provinciales y algunas zonas se hubieran sublevado aparte de Valencia, pues a lo mejor se hubiera podido ir un poco más allá. Yo no sé hasta qué punto ellos contemplaban la posibilidad de que otras zonas aparte de Valencia se sublevaran. Claro, es que He oído eso que Valencia, importante, ¿eh? aparte Sevilla, Zaragoza y creo que Baleares estuvieron cerca también de sublevarse. Yo entiendo que durante esas horas el teléfono del rey echó humo. Juan Carlos estuvo hablando con todos los capitanes generales, que por lo visto tenían cada uno de ellos bastante preeminencia dentro de su región. Es decir, el capitán general de Baleares o de Valencia tenía bastante poder sobre todos los hombres a su cargo y no se dudaba de lo que él quisiera hacer. Y en ese sentido, si había personajes como Tejero en el ejército, es de suponer que había un montón de personajazos más por ahí por el ejército del corte de Tejero, románticos del franquismo, un asunto... Hay un vídeo de televisión española, un vídeo cuando toman televisión española donde se les oye hablar por teléfono y dice, creo que se llama García Carrés, le dice a Tejero, bueno, di que llamo yo. Bueno, no, di que es España. ¡Viva España, coño! Entonces es un momento bastante delirante y te das cuenta de que sí que había gente que estaba convencida de que se podía dar un golpe de Estado y recuperar el antiguo régimen. Ahora, yo creo personalmente que Estados Unidos no lo hubiera permitido. Estados Unidos metió mucho dinero en el PSOE para precisamente desbancar al Partido Comunista y que no se convirtiera España en un epicentro de socialismo, en una célula socialista en el corazón de Europa. Entonces yo creo que en Estados Unidos tenía muchas expectativas puestas en España en ese sentido, en que no tuviera una deriva hacia el comunismo, invirtió mucho dinero en el PSOE y creo que tampoco hubiera permitido una vuelta a la antigua autarquía, llamémosla fascista. Entre lo Entonces, claro. entre lo que dices de Estados Unidos, ojo, porque yo sé que Estados Unidos con Adolfo Suárez no gozaban de una buena relación, ¿no? Sobre todo porque Adolfo Suárez era contrario de la introducción de España en la OTAN, ¿no? Entonces es algo que levantaba ampollas ante los americanos, ¿no? Entonces yo digo, ojo ahí que si hubiese seguido Suárez, quién sabe, ¿no? Pero bueno, eso ya son totalmente especulaciones, ¿no? Sí, no, pero Sí, está bien tirada. Pero luego hay una cosa que es que se antoja preguntar esto a cualquiera que reflexione un poco de la vida, ¿no? Y es que, o sea, esas horas en las que el rey tarda en salir, ¿no? Públicamente y decir, estoy en contra de esto, de esta puta locura que está pasando, ¿vale? O sea, no sé cómo lo vamos a hacer, pero esto no va a ir para adelante, que es lo que acaba diciendo más o menos, ¿no? Pero esas horas que tarda, las tarda, ¿por qué? Porque claro, ¿qué está hablando? claro, Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Qué está hablando? Porque está hablando con los capitanes generales. Una cosita. Espera, un momento. O sea, porque un rey que ya ha asumido una constitución en un régimen democrático como hizo él, no puede tardar esas horas, ¿no? En salir en televisión y decir, oye, estoy en contra de esto, por favor, como capitán general de España, ¿vale? Que vuelva cada uno a su sitio y tal. Entonces, esas horas que tardan, ahí es donde entra, digamos, la conspiración, ¿no? Las mentes conspiranoicas y empiezan a decir, claro, es que estaba esperando que hubiese más Milanes de Bosch. O sea, estaba esperando que hubiese más capitanías generales regionales que se sublevasen y apoyasen públicamente el levantamiento de Tejero, de Milán de Bosch. ¿Qué estaba? Es que eso es el tema. Ese es por el el tema. contrario, o por el contrario, estuvo intentando convencerlos de que era una locura seguir adelante con todo aquello, de que era una locura. Pero bueno, en cualquier caso, si él hubiera estado convencido de que era una locura seguir adelante con todo aquello, porque claro, se abren dos posibilidades. O bien que, como decís, estuviera tanteando a los diferentes capitanes generales a ver si estaban dispuestos a sublevarse como Milans del Bosch, o bien que estuvo llamando a todos los capitanes generales para persuadirlos de que aquello era una locura y de que no siguieran adelante con el golpe de Estado. Pero claro, si él hubiera estado plenamente convencido de que todo aquello era una locura, probablemente hubiera salido antes por televisión para dar una noticia. Aunque bien es cierto que habían tomado la sede de Radio y Televisión Española, al poco tiempo, por lo visto, volvió el general Juste y sacó a los hombres de Televisión Española. Entonces, bueno, en cualquier caso, creo que Juan Carlos hubiera podido dar una señal al pueblo de que él estaba en contra de lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, en esas horas yo es que tengo mi opinión respecto a estas horas, ¿no? Y para mí me parece fundamental en la relación que tenía el rey con Alfonso Armada, que Alfonso Armada había sido instructor de cuando rey Juan Carlos era pequeño
y luego realmente en 1975 le nombran como secretario general del rey, ¿no? Entonces yo creo en lo siguiente, ¿no? El golpe es un poco improvisado, pero se sabe que Alfonso Armada intentó contactar con la zarzuela, con el rey durante esas horas y no lo consigue. Entonces yo creo que es importante ese dato, ¿no? En plan, ¿por qué el rey a lo mejor quería comunicarse con él? No, yo sé que es importante resaltar la figura de Sabino Fernández de Campo, que es el mayor, digamos, no mayordomo, sino secretario del rey que estaba en la zarzuela, que Sabino es el que le impide por todos los medios que Alfonso Armada y el rey hablen y que se comuniquen. ¿Por qué? Yo creo que es importante, sobre todo ya a nivel de amistad, ¿no? Cuando el rey Juan Carlos, tú con una persona que es muy amiga tuya, está dando un golpe de estado y le acoges en tu casa, es un amigo tuyo, aunque sabes que lo está haciendo mal, le vas a escuchar, ¿no? Por la relación que tienes con él, ¿no? A lo mejor se quería cortar eso, se quería evitar eso, no sé. Yo estoy convencido de que aquí los golpistas tienen una intención que era dar el golpe de estado y que a través de Alfonso Armada y su amistad con el rey intentar convencerle de algún tipo de forma de que apoyase directa e indirectamente el golpe. Alfonso Armada no lo consigue y se presenta en el Congreso diciendo: Tejero, tengo esto, pero el apoyo del rey no lo tengo. Claro, y es que yo creo que hay un hecho curioso, ¿no? Porque por lo visto, cuando el general Armada llega a las 12 al Congreso de los Diputados y le ofrece un gobierno provisional, a Tejero le dice: mira, tenemos un gobierno provisional donde va a entrar Suárez y van a entrar los comunistas, los socialistas, todo el mundo. Tejero se limpia el culo con ese gobierno provisional y da un golpe dentro del golpe y al final sería la Mari Morena. Dicen que se bebieron todo el bar del Congreso de los Diputados, que dejaron una cuenta de $500,000 de pesetas. Y bueno, se quedaron ahí toda la noche y al final no salió adelante la cosa, pero como que Tejero en ese momento no era consciente de que le iban a proponer un gobierno provisional en el que estaban los comunistas. Porque yo creo que todos eran conscientes de que iban a ir a proponer un gobierno provisional donde el general Armada fuera el presidente. Yo creo que eso el rey, de alguna manera, si era amigo de Armada, tendría que conocer de alguna manera cuáles eran las intenciones de Armada. Vale. Y evidentemente eso no se planea de la noche a la mañana. Entonces, en este punto, claro, cabe la posibilidad de pensar que quizás en ese momento Juan Carlos dejó hacer a Armada a ver cómo iban las cosas, pero desde luego para Tejero fue una sorpresa que Armada llegara con el gobierno donde estaban todos los partidos. Entonces lo que tenía Tejero en la cabeza no era lo mismo que Armada tenía en la cabeza. ¿Y qué tenía Juan Carlos en la cabeza? Porque yo creo que nadie lo sabe. Y esa es la pregunta que fundamentalmente nos hacemos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sin duda. Esa es una de las historias, ¿no? Que hostias estaba pasando. Yo creo que hay una. Sí que hay un consenso general en una cosa que has explicado muy bien, lo del golpe dentro del golpe, ¿no? Y es que subestimaron a Tejero, ¿eh? O sea. No, de verdad, o sea, completamente. O sea, yo creo que los que estuviesen implicados, ¿vale? Que todo lo que hablamos lo hablamos desde la suposición, ¿vale? Y sobre todo cuando nos salimos de la teoría oficial, porque lógicamente no estábamos allí, ¿no? Pero, por ponernos en camino de la especulación, como decías tú, claro, imaginaos, ¿no? Si supuestamente Armada, Tejero y demás montaron todo este circo, cuando Armada va a proponerle esa solución y Tejero le dice que no, Armada ha calculado mal con Tejero, o sea, claramente, vamos, o sea, porque Tejero no... Pero sabe que es su bulldog, ¿sabes? Sí, Armada sí, claro. sabía que Tejero no iba a aceptar eso. Me recuerda un poco al rollo de Franco con los otros generales cuando la guerra civil, como al final es él el que se queda el poder, pero que en un principio no es él el importante. Esto fue un poco parecido. Y seguramente si hubiese tirado para adelante, que no nos extrañase que Tejero fuese realmente el que se iba a quedar con el cotarro, ¿eh? De verdad lo digo, porque Tejero, el hombre, con sus más y sus menos, tenía los trifurcios como el caballo espartero. O sea, el tío iba y ya no aceptaba echarse para atrás. De hecho, hay una frase famosa, ¿no? Creo que era del general Armada, que le dice a Milán de Vos, o no sé si al revés, bueno, no he podido convencer a Tejero, esto es lo que hay. Creo que hay un momento que es como algo así, en plan de Tejero se nos ha ido de las manos, más o menos es eso. Es como un perro de presa, te sueltan a Tejero. Sí, contigo. Además, estamos insistiendo mucho, pero es sobre todo en el ámbito castrense, los rangos, ¿no? Alfonso Armada era superior jerárquicamente a Tejero. Que ahora mismo que Alfonso Armada decir, Tejero, tú eres un subordinado porque yo soy superior a ti, me tienes que hacer caso, y es al revés, es Tejero el que dice, esto que me está presentando es una basura, no vale, vete de aquí. O sea, fue increíble, en plan, el carácter y el arrojo que Tejero tuvo en ese momento, ¿no? Porque también es verdad que te estás jugando la vida en ese momento, ¿no? Porque si eso fracasaba, sabía que te iban a condenar a, pues eso, a lo que lo condenaron a 30 años de cárcel, ¿no? Aunque bueno, luego
no los cumpliría realmente. No, bueno, a ver, es que él Y lo la hacía, Armada- él y lo la hacía Armada por también lo España, condenaron ¿vale? a Lo hacía 30 por años, ¿no? España, ¿vale? Claro, No, ¿en qué? A la Armada Armada lo sí. condenaron también, Sí, ¿no? pero Armada salió mucho antes, ¿eh? Claro, es que ¿qué debía Claro. pensar Armada al estar en la cárcel y posibles colaboradores suyos de muy alto rango estar involucrados y haberse ido de rositas? ¿Qué pudo pensar Armada también de todo eso? De pringar él. Sí. Claro. No. Bueno, aquí el que más pringó fue Tejero, ¿eh? Que tampoco pringó los 30 años, pero pringó, no me recuerdo cuántos. Armada creo que pringó menos al final, ¿eh? Creo que salió Sí. antes por no sé qué historia hicieron y Creo que está realmente 15 años en la cárcel y el resto pues van cumpliendo penas mucho menores. Pero vamos, que realmente en la teoría oficial, realmente los que pringan son Milán del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero. Son los tres que, vamos, pagan el pato, por así decirlo. Y una cosa en la que tampoco se insiste, que Milans del Bosch afirma que cuando sacó los tanques en Valencia lo hizo bajo orden del rey, porque él era monárquico convencido y dice que él en todo momento siguió órdenes del rey. Y que cuando sacó los tanques en Valencia lo hizo por órdenes del rey. Y que cuando, pudiendo haber ido a Madrid, no fue, también fue por órdenes del rey. Poco antes de dar el rey el comunicado. Yo es que creo que este golpe les falló, de verdad, lo prometo. O sea, lo pienso, perdón. Yo creo que el golpe les falló porque había un exceso de confianza bidireccional, pero era una confianza supuesta, pero no hablada. Y cuando llegó el momento de verdad, esas confianzas no eran tan fuertes como ellos creían. O sea, de verdad, creo que fue algo mucho más simple de lo que pueda parecer. O sea, creo que los militares estaban seguros de que el rey les iba a apoyar. Y creo que el rey, a su vez, estaba también seguro de que los militares no iban a llegar a ese punto. O sea, fue todo como un poco, yo creo, locura, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Esto es como, realmente muchas veces lo tenemos que reducir a cosas simples de la vida, ¿no? Tú cuando tienes una determinada amistad, tú dices, bueno, imaginaos, hay una pelea, nos peleamos, pues oye, vamos todos porque somos amigos y compañeros, ¿no? Pero luego la realidad no es así, ¿no? Esa unión les falló claramente, eso desde luego. Vosotros fijaos simplemente la cuidada presentación que tuvieron todos los golpistas, porque a ninguno se le escapó el viva el rey. O sea, claramente, porque hostias, en esos momentos, en esas puestas en escena, yo creo que eso sí que no sale improvisado. Eso llevan estudiado lo que tienen que decir. Bueno, se dice que incluso Tejero tenía la orden de cuándo tenían que disparar los dos soldados al techo y todo. O sea, lo llevaban todo estudiado, ¿no? Pero, o sea, creo que esos vivas al rey, esos salves al rey, creo que tenían que ver con eso, con tratar de dejarle claro a él que esto era por él y que era para que él estuviese al frente del Estado, ¿no? Y quizá eso es lo que demuestra, a lo mejor, no lo sé, que no hubo palabreo antes o que sí lo hubo, ¿no? Porque, joder, o sea, vamos a pensar una cosa. Si no hubo antes una reunión del rey o si ellos no eran conscientes de que el rey sabía esto y por lo tanto no estaban seguros de si el rey lo iba a apoyar, ¿iban a entrar gritando viva el rey? No sé si me explico. Para nada. Sí. Totalmente de acuerdo. Además, lo has explicado tú, Juan, antes en la introducción. La propia sociedad en los periódicos era consciente de que se podía realizar un golpe de Estado, ¿no? Que lo había normalizado la sociedad, ¿no? Igual que los políticos. Entonces, pues es algo que estaba palpable y que se sabía que podía llegar de un momento a otro, ¿no? Sí, la sociedad civil estaba muy fracturada. De hecho, se habla que durante los años de la transición, que nos los pintan como si hubieran sido todos súper felices, todos la movida madrileña, todo muy hippie, drogas, sexo, pero no, hubo un montón de atentados. De hecho, bueno, el despacho de abogados de Manuela Carmena en Atocha sufrió un atentado y eran atentados bidireccionales, tanto de la ETA a policías o guardias civiles o incluso civiles. También había grupos ultraderechistas que atentaban contra socialistas, abogados laboralistas, anarquistas, comunistas, es decir, una violencia, un fuego cruzado bidireccional entre la sociedad civil que estaba profundamente dividida. De hecho, bueno, creo que la sociedad civil estuvo profundamente dividida durante todo el régimen y durante la guerra civil. No en vano la guerra civil se dice que fue llamada por, no solamente se fue llamada por ambos bandos. Y he de decir que lo anormal es una situación como la de hoy en día, donde todos nos consideramos demócratas, todos nos consideramos feministas, todos nos consideramos que no somos racistas. Creo que esa homogeneidad de pensamiento es lo anormal. Lo normal es que la sociedad civil, que haya una guerra cultural en ella, y ahí se veía claramente. O sea, la guerra cultural llegaba a las manos, la sangre llegaba al río. Se calcula que hubo tantos muertos de grupos terroristas ultraderechistas como muertos hubo por ETA o por Grapo o por otros grupos. O sea que vamos, que la violencia era bidireccional, que no se nos olvide,
que la transición no fue feliz y que fueron unos años muy jodidos en los que, bueno, yo entiendo que se pudo tantear. Y luego también quisiera añadir, por último, que hay una versión alternativa que deja a Juan Carlos un poco en mejor posición, que también es una versión que muchos militares de hoy en día también comparten, que es que fue en realidad una purga, que en vez de un golpe que fue como una especie de golpe de estado blando para que luego no viniera un golpe de estado duro, que se cogió a los perros de presa de turno, a Tejero, que es como un bulldog que te lo sueltan y nada lo puede parar, y cogieron a los perros de presa de turno, los soltaron y vieron a ver a quién se le iba de las manos, a ver quiénes se levantaban, porque evidentemente a todos los que se hubieran levantado como Milas del Bosch los hubieran pasado por la cárcel militar también. Entonces se entiende que también pudo ser una purga instigada por ciertos sectores del Estado, tanto del gobierno como del ejército, una purga para, digamos, arrancar las malas hierbas, para ver a quién se le iba de las manos, quién tal, y a ver a quién había que quitarse de en medio. Porque yo creo que el rey fue muy consciente en todo momento y yo creo que hubo llamadas durante esas 6 horas, hubo llamadas con Washington, porque no hay que olvidarse también aquí que pues cuando pasaban estas cosas hay que hablar con Roma. Entonces, pues hablando con Washington, con el imperio, entiendo que también cualquier idea que tuvieran de seguir adelante con aquello, se lo quitaron rápido. Es que no me parece, he de recordar, y por último, o sea, es que he de recordar que la Marina estadounidense estaba delante de Valencia desde la misma mañana del 23F. A ver, he de recordar hay que cosas raras, sí. los hijos de los militares estadounidenses destinados en la base de Torrejón de Ardoz no acudieron a clase. Felipe y las infantas no acudieron a clase. O sea, todo el mundo sabía que iba a pasar algo. Y Estados Unidos dijo durante esas 6 horas que eran asuntos internos de España, que lo que pasa en España es cosa de España, pero evidentemente no hubieran permitido ni que hubieran tomado el poder los fascistas, ni que hubieran tomado el poder los comunistas, por llamarlo de alguna manera. Que en España dentro del circuito. Con Estados Unidos se habló 100%, o sea, eso no tengo ninguna duda. Hablaba hasta Franco con Estados Unidos cuando tenía alguna historia. O sea, que imagínate en este caso, ¿no? Que no haya trascendido esas comunicaciones, pero está claro que las hubo. Bueno, y luego es sabido, esto es algo que se sabe, vamos, que hay archivos clasificados que no quieren desclasificar sobre el intento, ¿no? Esto es algo sabido, vamos, yo lo he leído. O sea, que eso también a ver qué hay por ahí, ¿no? Y además también juegan también con el tiempo de prescripción de documentación para la investigación, entonces al final no facilitan el acceso a la documentación para ver realmente qué pasó en determinados momentos y en determinadas secciones allí, claro, es un problema muy claro. Claro, es que cuando prescriba el tiempo y ya pueda salir a la luz, ya no tiene interés, o al menos ya tiene la suficiente perspectiva temporal como para que, ¿sabes? Te dé un poco más igual, ¿no? Las consecuencias no van a ser iguales. Claro. Oye, y yo quería abrir un melón aquí, que es que os habéis dado cuenta de que todo esto del 23F, justo lo de Pablo Hasél ha sido unos días antes, y ahora están ahora el PNV y algunos partidos independentistas también han presentado una propuesta de ley para que se desclasifiquen todos estos documentos relativos al 23F. Y de alguna manera percibo 2 discursos, leyendo, por ejemplo, artículos en el Diario Público o en el Diario El Liberal, percibo claramente 2 corrientes. En el Diario Público se aboga completamente por revisar las posturas y el papel del rey en el 23F, se aboga por desclasificar todos estos documentos y probablemente lo que se está tanteando es lo que se está haciendo es deslegitimar al régimen del 78 para intentar proponer un nuevo régimen o para de alguna manera intentar agitar la coctelera. Y luego, por otro lado, veo posturas claramente como el diario El País, más centradas en que el régimen del 78 está bien y que no hay que cambiarlo, que tenemos que protegerlo porque es un bien común y tal. Y esta es la postura oficial en la que te presentan a Suárez como un héroe. Y claro, yo quería comentaros un poco hasta qué punto van a instrumentalizar el 23F y hasta qué punto van a jugar con acusaciones sobre el papel del rey, porque he visto que incluso en una cadena como La Sexta van a hacer un reportaje al respecto. O sea, es curioso, ¿no? Desde A3 Media lanzándole dardos a Hombre, la Casa Real. ahora mismo la situación en la que está el rey emérito, todo lo que le echen encima está bien echado, porque yo creo que la situación ha cambiado. Es que el rey Juan Carlos a día de hoy no era lo que era hace 10 o 20 años, ahora ha cambiado mucho. Entonces es un balón muy interesante que se va a abrir, ¿no? Y van a empezar a destapar movidas o historias o corrupciones que podían rodear al tema de la corona, que antes era como un tema tabú, ¿no? Que no se podía plantear, está claro. Se está abriendo un poco esa proyección, está claro. Sí.
Y la verdad es que a ver hasta qué punto consiguen. Yo llego a pensar que podríamos llegar a ver el final de la monarquía en España, porque de alguna manera para desviar la atención salgan adelante con todo esto, una campaña de marketing increíble en contra de la Casa Real y que lo propongan. Yo veo a este gobierno proponiéndolo. Es que Que Es ya lo que hablamos aquí en un programa de sí, qué sí, sí. votaríamos, si Es votaríamos que monarquía o república. yo en mi opinión, que por supuesto no la tiene que compartir nadie, ni mucho menos, pero es que para mí la monarquía parlamentaria que tenemos no es el destino del viaje, sino una parada más en el viaje en un destino republicano. Entonces creo que la monarquía cumple su papel en la transición de vamos a abrir libertades, a establecer una democracia, a que haya votos, a que se elija al presidente del gobierno, al ejecutivo y demás, a separar los poderes, legislativo, judicial y demás, pero vamos a mantener esta figura designada a dedo por Franco. Y ahora el siguiente paso que ya se empieza a oír y que yo incluso, oye, pues lo escucho, ¿no? A los jóvenes y tal, pues ya es en plan, hay muchas preguntas sobre qué pinta el rey, empieza a verlas más que en nuestra época, ¿no? Y creo que todo pues va paulatino y tiene sus procesos. Creo que el 23F sería lo mismo que si ahora viviésemos en una república y se quisiese volver a la monarquía, pues el 23F fue un poco lo mismo de llegar de repente a una democracia y querer volver Quiero volver a lo de antes. a lo de antes, ¿no? Es que la historia se repite con más frecuencia de la que pensamos. La cuestión, en lo que comentáis, yo es que creo, vamos, es mi opinión, que, por ejemplo, el régimen del 78, la constitución que nace de la transición, está más bien armada de lo que parece, ¿no? Porque se sabe que para, por ejemplo, eso es para reformar el título 2, que es el de la corona, ¿no? Que es el que dice que el rey Juan Carlos y sus herederos son los reyes de España, se necesitan unas mayorías muy, muy amplias, que ahora mismo no se dan ni por asomo, ¿no? Entonces yo creo que el régimen del que nace en el 78 está muy bien armado y se va a necesitar de un consenso muy, muy, muy mayoritario que veremos a ver en futuras generaciones para que esto pueda cambiar, ¿no? Es mi opinión, que yo creo que nos encontramos en una democracia que, digamos, de forma tecnócrata o de derecho constitucional está muy bien armada. La hicieron con ese objetivo, ¿no? De que coyunturalmente no se pudiese eliminar la monarquía en un momento dado, sino que se gozase de un consentimiento muy, muy amplio, ¿no? Entonces, yo soy bastante susceptible en cuanto a eso. Yo creo que va a costar mucho cambiar cositas de la Constitución y del régimen. Pero De- ojo, yo podría llegar a ver al Partido Popular y a Ciudadanos que están técnicamente arruinados. Podría imaginarme que los financien para que defiendan posturas republicanas. De igual manera que los financian para que defiendan otro tipo de posturas que comparte el socialismo europeo, pues los podrían financiar para que compartan posturas republicanas. No lo veo descartable del todo. A ver, Porque es que yo creo que los partidos buscan el hueco de forma contextual, ¿no? Y ahora mismo ese contexto realmente no existe. Es algo que yo creo que se va apreciando poco a poco, ¿no? Igual que la religión, claramente. No la religión, sino la iglesia está sufriendo una crisis, ¿no? No la religión, que creo que son conceptos diferentes. Pero creo que con la monarquía está pasando un poco lo mismo, ¿no? O sea, creo que en este caso es al revés. Creo que la monarquía está sufriendo una crisis, pero el rey no. O sea, no sé si me explico, ¿sabes? O sea, creo que lo que es la institución está sufriendo una crisis. Sobre todo por el daño que ha hecho el rey emérito, no él mismo, sino bueno, lo que ha salido en la prensa, que todavía habrá que demostrar si es cierto o no, pero todo lo que ha ido saliendo. Pero claro, el rey Felipe sí tiene buena reputación, y su hija mucho más, ¿eh? A la princesa Sí, 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 Asturias sí. tiene una reputación, vamos, perfecta, es una niña perfecta. Esa es la ironía, ¿no? Que la monarquía como institución está muy mal vista, pero por contrapunto, al actual rey, Felipe II, está muy bien valorado, ¿no? Es como, ¿cómo podemos encajar estas dos cosas, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo, es que me hace mucha gracia, ¿no? La religión y la iglesia, la monarquía y el rey, es que es bastante... Y además, si os dais cuenta, también se puede aplicar al Papa, o sea, la religión católica sobre todo está sufriendo una fuerte crisis de creencia y de arraigo, pero el Papa goza de una reputación exquisita, el Papa precisamente Francisco. porque sí, la infalta, o sea, Leonor sería un poco a la monarquía española lo que el Papa Francisco es a la Iglesia. Es una figura desenfadada Sí. que intenta aportar como una bocanada de aire fresco de cambio dentro de una institución rancia y obsoleta, ¿no? Entonces, el Papa Francisco yo creo que ha sido elegido precisamente que no goza de muy buena reputación dentro de la propia Iglesia, porque aparte es jesuita y ya se sabe, o sea, y no goza de muy buena reputación, pero precisamente es la imagen que quiere ofrecer la Iglesia, la de una Iglesia abierta, global, adaptada al siglo XXI, que es tolerante, permisiva con la homosexualidad, con el aborto. Es una línea roja que probablemente les costará mucho tiempo cruzar, pero bueno,
están en ello. Y efectivamente la infanta Leonor ofrece una imagen muy simpática. Es una niña que desde luego nos pega 1000 vueltas a todos. Habla chino, habla inglés. Sí. Sí, no, eso Ha está tenido- claro. Ha sido educada por y para el cargo que va a ostentar día a día y hora a hora y minuto a minuto de su vida, ¿no? Entonces, Sí, desde luego. Pero vamos, a donde quería llegar en relación a 23F es que ese papel de salvador de la democracia que tenía el rey emérito y todo esto, que eso ahora mismo pues está bastante en entredicho, sobre todo con la relación que existe por la sociedad con la monarquía. Espera, que tengo aquí al niño diciendo papá. Pero eso es lo que quería comentar, vamos. Bueno, por resumir un poco y cerrar, que llevamos ya 1 hora y 10 minutos y habría que ir chapando. Bueno, hemos visto el contexto previo de cómo van aumentando las tensiones hasta que realmente se va a generar una idea de golpe de estado y que va a acabar materializándose en el archiconocido 23F. Y luego habéis explicado muy bien, yo creo, la teoría más tradicional, ¿no, Diego? Que consistiría fundamentalmente, no la más tradicional, sino la más aceptada, ¿vale? Que consistiría por todo. que consistiría que el rey nunca supo nada de esto, por supuesto, y que al saberlo, pues cortó de raíz, más o menos, ¿no? Es lo que eso podría ser. Luego existe otra teoría que viene apuntado también nuestro invitado, que es que el rey sí que podría saber cosas y que su opinión respecto al golpe o su simpatía respecto al golpe fue fluctuando en función de el poco apoyo que fue recibiendo el golpe, tanto a nivel militar como a nivel social, ¿no? Sería un poco la segunda hipótesis. Sí, Que le deja, totalmente. esa ciertamente le deja bastante mal, ¿no? Y luego habría una última teoría que ha explicado Alex, que yo no, la verdad es que esta la conocía, pero no había entrado mucho con ella, pero me ha parecido súper interesante, que es además muy romano, ¿no? Es una forma de actuar muy romana. Muy pragmática. Que es poner una trampa a los tramperos, ¿no? Sí, ¿Sabes? engañar al engaño. Que es simplemente la propia democracia quería hacer una purga, ¿no? Y qué mejor forma de purgar a los antidemócratas que ponerles el golpe de estado en bandeja para que lo hagan y públicamente, ¿no? Demandar esa actitud fascista para que no... Claro, que darle una brillante, escopeta a ¿sabes? Tejero. Qué mejor manera Claro, de ¿sabes? a Tejero, ¿sabes? Es Vamos, una... también, es que esa teoría yo creo que es jugarse mucho, porque ten en cuenta que la democracia acaba de nacer en España, sobre todo que el ejército estaba acostumbrado a estar en el ejecutivo, ¿no? En el poder de mando a lo largo de toda la historia de España y de repente, no sé, es jugarse mucho, decir, venga, vamos a tirar para adelante, vamos a propiciar que den un golpe de estado a unas personas que ya tienen durante un montón de experiencia en el mando, no sé, es jugársela mucho, no sé. Es muy extraño. Bueno, pero es que Sí, además, es que, o sea, pero bueno, es jugársela mucho, pero es una, si sale bien, lo metes, Sí, o sea, desde si luego. sale bien, le metes 30 años en la cárcel, que es lo que ha pasado, o sea, es que Ahora, imagínate es por algo perfecta, casual ¿sabes? Sí. que sale mal. Ya, La que se puede- ahí él las liado, ya ahí era las liado. tremenda. Pero pensemos una cosa, Tejero fue voluntario de la División Azul, o sea, estamos hablando de un hombre de principios, que creen sus cosas y que se fue a luchar contra los soviéticos comunistas Sí, en pos del nazismo. O sea, estamos hablando de un personaje con unas ideas muy claras, muy firmes y con una verdad en la vida en la que él cree. Claro que sí, cada uno tiene sus historias, pero que incluso se fue a la guerra por ello, ¿no? O sea, que vamos, un tío que había que andarse con ojo con él, sí, desde luego. Bueno, Desde luego. por resumir, las etiquetamos, ¿vale? Tendríamos la teoría tradicional, que ya le hemos comentado en qué se basaría, la de el rey fluctúa, va dependiendo un poco del apoyo, ¿no? Que es otra bastante conocida, pero no la oficial. Y luego la tercera de poner la trampa al trampero, ¿no? Serían un poco las tres teorías que hemos construido en este directo con ánimo de hacer un poquito de pedagogía, ¿no? De, además, un poquito de pedagogía un poco diferente de lo que se suele hacer sobre esto, así un poco más distendido, ¿no? No hemos sido yo creo, tan pesados, a pesar de lo bien que habla Diego. Sí, Pero creo que hemos sido bastante distendidos. Bueno, pues yo si nadie más tiene nada que añadir, cerramos aquí. ¿Algo que decir? Nada, muchas gracias, Diego, por acudir. Un placer no, hombre, y que sean muchas a más. vosotros por invitarme y vamos, cada vez que me invitéis aquí voy a estar encantado y disfrutando, porque estos debates la verdad es que nos enriquecen a nosotros mismos y a nuestros oyentes, así que la verdad que un verdadero placer. Oye, pues sí, me suma ese agradecimiento, muchísimas gracias por venir y cada vez que tengamos un tema de contemporáneo yo tocaré tu puerta y si te apetece, pues aquí estamos, desde luego. Perfecto. ¿Vale? Aquí estaré. Bueno, a los que nos habéis estado viendo, ya sabéis que le podéis dar al botoncito ahí de seguir en el canal de Twitch, que hemos empezado hoy, tenemos muy poquitos seguidores, así que si vamos subiendo, pues mucho mejor y estupendo. Vamos a intentar hacer directos semanales, así que iremos tocando temas diferentes, lo más polémicos posibles, que ya sabéis que nos gusta. Además, sabéis que este mismo vídeo lo vamos a subir editado al canal de YouTube de Basura Postmoderna, al que también os animo a que os suscribáis.
Y que por supuesto subiremos lo que es el audio también a nuestros podcasts en iVoox, que tenemos 2, como bien sabéis. El de Historia Escoria, donde solo tratamos temas de historia, que somos casi 4.000 seguidores ya, una pasada. Y luego tenemos también el otro podcast, que es el de Arreglando el Mundo, que donde tratamos temas ya ahí más polémicos y más puntiagudos, ¿no? Donde somos 3.000 seguidores también. Así que también os animamos a que, por supuesto, os suscribáis. Y también podéis suscribiros, que pesado soy, ya lo sé, pero tengo que aprovechar este espacio de marketing para hacerlo, ¿vale? También os podéis suscribir a Instagram y Twitter, donde estamos con el nombre de Basura Postmoderna. Pues nada, sin nada más que añadir, un placer. Chao, chao, muchos besos. Que pasen buena semana, que mañana es viernes. Adiós.